Muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo el Colegio Pedro Antonio Molina y vamos a hacer este primer video, ¿sí? Sería la clase 3 nuestra y este va a ser el primer video de lo que es la clasificación de la materia. Listo. Ya hemos hablado de qué es la materia, ya hemos hablado de los estados de la materia y ahora vamos a hablar de cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos. Primer grupo va a ser una sustancia pura. La sustancia pura a la vez se clasifica en dos grupos. A, elemento. B, compuesto. ¿Sí? Elementos, todos los de la tabla periódica. Ejemplo, aluminio, argón, helio, hidrógeno, etc. Compuestos, agua, el metanol, etc. ¿Sí? Hasta ahí tenemos la sustancia pura, elementos y los compuestos. Las sustancias puras se clasifican por algo. No se pueden separar por métodos físicos. Listo. Ahora, si la materia no es una sustancia pura, entonces no le queda a la otra sino ser una mezcla. Y las mezclas tienen algo particular y eso tenía que ver con la tarea. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos. ¿Qué métodos? Destilación, decantación, filtración, etc. Listo. Entonces, estas mezclas ustedes van a encontrar alguna parte donde solamente dan dos clasificaciones. Recuerden que nosotros siempre vamos un poquitico más, así que vamos a dar lo que es, y es 3 clasificaciones. La primera es heterogénea. ¿Cuándo algo es heterogéneo? Cuando no es uniforme, ¿sí? Cuando es diferente. Entonces, heterogéneo es que uno puede ver, sus ojos le permiten ver dos fases o más. Entonces, se pueden ver dos fases o más. El ejemplo típico de una heterogénea, cuando se mezcla agua y aceite. Agua y aceite se ven dos fases. Ahora, la otra opción es homogénea. Ustedes mezclan agua y alcohol, algo similar al aguardiente. ¿Cuántas fases ven en el aguardiente? ¿Cuántas? Se ve una sola fase. ¿Sí? La materia se ve uniforme. Listo. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, blanquillos y los uno con frijoles, ¿eso es una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea, va a haber dos fases. Listo. Pero hay una tercera que ustedes nunca han visto, que no les enseñaron ni siquiera acá, tal vez, y es el coloide. ¿Sí? Entonces, coloide es tamaños de partícula intermedio. Ya voy a explicar un poco mejor esto. Entonces, hago esta primera para mostrarles que a grandes rasgos así se clasifican. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a primero hablar de mezclas. Entonces, miren, en el caso de las mezclas, voy a poner otro gráfico de estos. Y en otra clase lo pongo en palabras. Por ahora pongamos estos gráficos. En el caso de mezclas,
1. Heterogénea. Se ven dos fases porque nuestros ojos alcanzan a ver. Entonces, se ven dos fases o más porque nuestros ojos déjenla abierta, por favor. Se ven dos fases o más porque nuestros ojos alcanzan a distinguir. O sea que aquí el tamaño de partícula, cuando digo el tamaño de partícula es el tamaño de lo que compone las fases, es mayor a los micrómetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está en el rango de los centímetros, de los milímetros, de los metros. Micrómetro es como el límite de lo que un ser humano podría más o menos distinguir. Ahora, la homogénea. La homogénea no se ve en dos fases, aunque sí las hay, porque el tamaño de partícula es muy pequeño. Ahora, si ustedes tuvieran unos ojos mejores lo podrían ver, pero como no los tenemos, entonces nosotros vemos algo homogéneo. Nosotros agarramos y vemos el aguardiente y lo vemos completamente homogéneo, porque el tamaño de partícula es menor a nanómetros. El nanómetro es escala atómica, entonces obviamente nuestros ojos no ven un átomo y tampoco vamos a poder ver una fase heterogénea, pero una fase homogénea. Y la intermedia de las dos es el coloide. Ejemplos del coloide: leche, sangre, la niebla. Y aquí el tamaño de partícula está entre micrómetros a nanómetros. O sea, es justamente intermedio entre ellos. Por lo tanto, cuando ustedes van en la noche con neblina, por ejemplo, bajando el kilómetro 18, y ponen las luces de la moto o del carro, ustedes van a ver un poquitico de niebla. Y se ve como algunas partículas, tal vez algunos de ustedes lo han visto. Eso es porque nuestros ojos alcanzan un poquitico a distinguir esta parte. Entonces, intermedio es cuando el tamaño de partícula está en la mitad. Ahora, el coloide se puede ver con un microscopio sencillo. Un microscopio sencillo se llaman microscopios ópticos. El colegio tiene esos microscopios. ¿Sí? Así como cuando ustedes van a examinar la sangre, entonces le sacan un poquitico de sangre y la meten en un microscopio y ahí ven absolutamente un montón de cosas. Entonces, eso es un coloide. Un coloide es el intermedio entre un homogéneo y un heterogéneo. Listo. Ahí están los tamaños de partículas, ya eso creo que queda claro ahí. Otra cosa para tener en cuenta: las mezclas son diferentes a lo obtenido en una reacción. Me explico. Por ejemplo, si ustedes tienen el propano, este es el gas domiciliario. Ustedes le ponen en el aire, esto está en el aire, es oxígeno. Ustedes le ponen una chispa a la estufa. Cuando le ponen una chispa a la estufa, automáticamente eso les produce CO2, les produce agua, que esto se evapora, y les produce energía con la cual ustedes cocinan. Ahora, esto es dióxido de carbono. Esto es agua. Esto es oxígeno.
Es muy sencillo ver que propano, oxígeno es muy diferente al dióxido de carbono y al agua. Entonces, esto que está obteniéndose acá, esta materia, es una materia diferente a la inicial. Esto es a lo que nosotros llamamos una reacción. Moraleja de la reacción: se parte de algo y se obtiene algo diferente. Mezcla. Yo agarro agua más azúcar y obtengo una mezcla de agua más azúcar. ¿Sí notan la diferencia? Partí de agua más azúcar y obtuve agua más azúcar solamente que mezclado. En este caso, partí de propano, oxígeno, obtuve dióxido de carbono y agua. Acá las cosas cambian, es una reacción. Acá no cambian, y como no cambian, a esto se le conoce como mezcla. Entonces, esta es una materia con similares propiedades a la inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua con azúcar, la mezcla se comporta similar al agua y similar al azúcar, es intermedio. Esa es la diferencia entre lo que es mezcla y lo que es una reacción. Listo. ¿Qué otra cosa de mezclas? Las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Como la destilación. Por ejemplo, si yo tengo agua con azúcar, ¿cómo puedo separar yo el azúcar del agua? De lo que ustedes vieron en la tarea. ¿Cómo separo? Tengo agua con azúcar y quiero separar el azúcar. ¿Cómo lo separo? Evaporación. Podría ser, muy bien. Listo. Entonces, miren, ahí está lo principal de mezclas. Ya sabemos que se compone de 3. Ya sabemos el tamaño de partícula. Ya les hice hincapié en lo que es diferencia entre reacción y mezcla. Y que las mezclas se pueden separar por métodos físicos, que es lo que vamos a ver en la clase, en la parte número 2 de esto. Y para terminar, ahora ya empezamos mezclas y ahora vamos a poner sustancias puras. Listo. Necesito que le pongan bastante cuidado a esto para que de pronto no se vayan a confundir. Sustancias puras hay de 2 tipos. Por un lado están los elementos. Por otro lado están los compuestos. Las sustancias puras no se pueden separar por métodos físicos. Sí, pero es muy complicado. Métodos físicos, no. Métodos químicos de pronto, pero es complejo. Que hay que tener mucho equipamiento para poder separar, por ejemplo, algo. ¿Sí? Y que a veces, en gran parte de los casos, no se va a poder hacer. Listo. Entonces, miren, sustancias puras, elementos. Aquí es donde empieza la parte que necesito que se graben bastante porque se pregunta mucho, tal vez en la prueba saber. Elementos están formados por un solo tipo de átomo. Grábense eso. Un solo tipo de átomo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo este pedazo y este es el elemento aluminio, si hagan de cuenta cualquier elemento aluminio, entonces él está formado por millones y millones de átomos de aluminio. Todos son exactamente átomos de aluminio. Imagínense que ustedes vayan a vender un pedazo de oro y en vez de tener oro, tenga oro junto con cobre, junto con aluminio, pues no costaría casi nada. Entonces el oro está formado por átomos de oro, el aluminio está formado por átomos de aluminio.
Ahora, es diferente al compuesto. Los elementos, ¿cuáles son? Los de la tabla periódica. Volteen ustedes a ver cualquier tabla periódica. Van a encontrar unos 118 elementos, algunos que el hombre hizo, otros que sí aparecen en la naturaleza. Compuestos. Los compuestos están formados por moléculas. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el ejemplo? Tengo un vaso con agua. Esto es el compuesto agua. Agua es H2O. Y el H2O está formado por un montón, millones y millones de moléculas de H2O. Hasta ahí vamos. Elementos formados por átomos. Compuestos formados por moléculas. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, elementos y compuestos se pueden ver. Los átomos y las moléculas no. ¿Listo? Bueno, vamos paso por paso. Ahora, ¿qué es una molécula como tal? Una molécula, en este caso, es la unión de dos o más átomos iguales o diferentes. Listo. Ejemplo, el agua es una molécula. ¿Qué átomos tiene? Tiene átomos de hidrógeno y oxígeno. El O2 es una molécula. ¿Qué átomos tiene? Dos átomos de oxígeno. Listo. Debe quedar claro para todos que una molécula es la unión de dos o más átomos iguales o diferentes. En el caso de un compuesto, es la unión de dos elementos diferentes. ¿Sí? Dos elementos o más. Y en el caso de un elemento, está compuesto por átomos iguales. Listo. Ahí vamos. Basado en esto, el O2 es una molécula, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El O2 es una molécula, sí o no? ¿No sería molécula? ¿O sí? El O2 es una molécula, sí, porque está formado por dos átomos iguales o diferentes. Ahora, si ya tenemos un cosito, pongamos este, y está formado por millones y millones de moléculas de O2. Y aquí es donde viene la pregunta clave. A la persona que me conteste esto, sí le voy a dar puntos. En este caso, esto es un elemento o es un compuesto. ¿Compuesto? Compuesto. ¿Por qué? Porque nos muestra la reunión de más átomos iguales a O2. ¿Listo? ¿Quién más?
¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Compuesto? ¿Nadie más? Profe, es un elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque está compuesto por átomos iguales, ¿no? Exactamente. Punto para ti. Ahora me dices. Elemento es un elemento. Y aquí es donde viene la parte que a veces la prueba saber confunden. Esto es un elemento porque está compuesto de átomos iguales. Entonces, compuesto de átomos iguales. A pesar de que es una molécula, no es un compuesto. Entonces, para que lo tenga muy bien, átomos igualitos. Y la última parte de esto involucra al átomo. El átomo es la unidad fundamental. Hasta hace unos cuantos siglos, no muchos, el átomo era indivisible. Hoy en día se sabe que el átomo sí se puede dividir. Y se divide en tres cosas grandes. Electrones que tienen carga negativa. Protones que tienen carga positiva. Y neutrones que tienen carga neutra, o sea, no tienen carga, perdón. Hasta hace unos 50 años se pensaba que ahí terminaba el cuento. Pero sucede que ahora se encontró que estos dos, protones y neutrones, ahora no, hace ya tiempito, se componen de algo llamado quarks. Entonces, dentro de un protón y un neutrón hay una partícula aún más pequeña llamada quarks. No, el átomo indivisible lo dijo Dalton y fue en 1800 y pico, eso ya no es verdad. Hoy en día el átomo se puede dividir, una bomba atómica es el ejemplo de que el átomo se puede dividir, o una central nuclear. Y el átomo se divide en electrones, protones y neutrones. Y de esos, los protones y los neutrones se componen de quarks. ¿Listo? Silencio, porfa. En este caso, los electrones, hasta el día de hoy, no se ha encontrado nada en lo que se subdividan. Esto, muchachos, compone todo lo que es materia. Pasamos desde la parte de arriba hasta lo más pequeñito que se conoce hoy en día, que llaman los quarks. ¿Ok? Con eso terminamos y los espero en la próxima clase donde vamos a ver los métodos para separar las mezclas.